Contexto de los jóvenes. Jorge Saucedo, muy buenos días. ¿Qué temas nos compartes esta mañana? Buenos días, licenciado, y un saludo al auditorio que nos saluda esta mañana. Hoy hablaré sobre la tortura sexual, y es que la semana pasada el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó el informe Mujeres con la Frente en Alto, informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado. Datos de Amnistía Internacional revelan que de 100 casos documentados de mujeres presas, 72 afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual al ser detenidas o en las horas siguientes, y 33 denunciaron haber sido violadas. El informe documenta a profundidad 29 casos de mujeres que fueron acusadas de haber cometido diversas modalidades de delincuencia organizada y que fueron objeto de tortura y tortura sexual. En él se encontró que un contexto de tortura generalizada. La tortura sexual en contra de las mujeres es perpetrada con excesiva frecuencia a manos de fuerzas de seguridad, tanto castrenses como civiles, de los 3 niveles, tanto federal, estatal y municipal, así como que en estos actos la detención ilegal de las mujeres en 27 de los 29 casos supuestamente es en presunta flagrancia, sin que se les informe de los motivos de su traslado a instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de seguridad, donde son torturadas sexualmente por medio de violación, abuso sexual y tocamientos. Aparejada su retención injustificada en la mitad de los casos entre 2 y 3 días, su presentación al Ministerio Público, que en la totalidad de los casos omiten su deber de certificar e investigar las lesiones. Se tiene que acabar con la negación y la estigmatización de que las víctimas y los defensores de derechos humanos son personas que defienden a delincuentes, cuando nos estamos dando cuenta que la tortura es un acto atroz que no se puede justificar, y más cuando esa tortura viene de las autoridades, que si bien tendrían que estar defendiendo a los ciudadanos, son quienes están perpetrando este tipo de actos. Y es que no podemos negar al leer este informe, donde de esos 29 casos, 4 son del estado de Coahuila, y entre ellos se encuentran mujeres que lamentablemente vivieron la tortura sexual en la ciudad de Torreón. Nos preguntamos la situación delicada que están viviendo las corporaciones policíacas, pero sobre todo el papel que juega el Poder Judicial, ya que al tener conocimiento de la tortura que sufrieron durante la detención y las distintas fallas que tuvieron durante el proceso y las violaciones a derechos humanos, la autoridad no ha hecho nada y se ha visto omisa ante este tipo de situaciones, porque la tortura sexual es una violación a derechos humanos y a distintos derechos de la víctima, entre ellos la vida, el derecho a la personalidad, a la protección de sus condiciones de igualdad, a la libertad y a la seguridad, en fin, son derechos que se tienen que proteger para cualquier persona en nuestro país, la cual pareciera que en este sentido no se ha tenido, ¿verdad? Y es preocupante porque de cara al próximo sexenio, donde las fuerzas federales aparecen como la principal parte de la Guardia Nacional que integraría este proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pues nos damos cuenta que también las fuerzas federales son los principales responsables de los casos de tortura sexual y llaman la atención esta situación de cara al próximo sexenio. Y hay que ver, a propósito de este tema que tú abordas, las cifras preocupantes que da el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que al mes de octubre de 2018 se registraron 2,019 casos de mujeres que fueron lesionadas de forma dolosa solamente en Coahuila, lo que colocó al estado entre los 6 con más víctimas por cada 100,000 mujeres. La información para el mes de octubre fue actualizada ayer a través de la estadística, información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. Y bueno, por el número de casos registrados por cada 100,000 mujeres, Querétaro obtuvo el primer lugar, seguido de Guanajuato, Baja California Sur, México y Coahuila. Entonces, Coahuila registró una incidencia de 164.1 mujeres lesionadas por cada 100,000 de la totalidad de su población. Entre los agresores principales fueron las parejas de las mujeres y la mayoría de las víctimas fueron mayores de 18 años de edad. Digo, cifras preocupantes, ahora sí que preocupan a la sociedad, pero no parecen estar ocupando como se debiera a las autoridades, Jorge. Es preocupante y todavía es
aún más preocupante el hecho de que las autoridades que mantienen a este tipo de elementos, quienes forman este tipo de violación a derechos humanos, son protegidos por las mismas corporaciones, y que lamentablemente no solamente es una tortura sexual, incluso esa misma tortura es presente, los actos que menciona el informe, habla de que esas mujeres que sufrieron la violación o la tortura sexual fue en frente de familiares, fue en frente de sus esposos, de sus hermanos, de sus hijos, y entonces nos preguntamos también, pues ante qué clase de elementos, tanto de corporaciones policíacas como la Armada, pues estamos siendo cuidados, ¿no?, como ciudadanos, porque el informe lamentablemente refleja una realidad que cuando las mujeres desean denunciar públicamente o incluso dentro del mismo sistema judicial, son revictimizadas al mencionarse esta parte de que ellas fueron las que provocaron esta situación o las que por alguna o X situación lo merecían, ¿no? Incluso es preocupante la manera en cómo son detenidas supuestamente por flagrancia, y ni siquiera se lleva el proceso adecuado para la presentación de ellas como posibles imputadas dentro de estos procesos, y lamentablemente de esos 29 casos, 26 mujeres pues aún siguen esperando justicia, y entonces es preocupante que esas mujeres que están esperando justicia, además de haber sido revictimizadas, además de haber sufrido una tortura sexual, la autoridad competente, los juzgados de distrito, los colegiados que tienen en sus manos los expedientes, pues no hayan podido tener un posicionamiento ante esta situación que es delicada, porque cualquier detención que haya sido a través de tortura o violación a derechos humanos debería de ser revisada por la autoridad, y en este caso desde una perspectiva de género, porque lamentablemente pues esas mujeres que forman parte de este expediente entran dentro de los grupos vulnerables y además en la perspectiva de género. Ahora, también preocupante lo que dice Rosa María Salazar, representante de la Fundación Luz y Esperanza, que se ha observado que la violencia contra las mujeres está tornándose cada vez más cruel, pues actos como la tortura son utilizados contra estas para someterlas. Informó que cada vez hay más mujeres que denuncian este tipo de delitos, no obstante se han incrementado los actos de violencia contra mujeres de forma más cruel que en años pasados. Se han incrementado los actos de violencia que son, desde mi punto de vista, dice Rosa María Salazar, es más cruel y con mayor agresividad. En ese sentido, explicó que existen casos donde las mujeres sufren tortura de parte de los agresores. Hay casos donde pudiéramos equiparar la violencia de las mujeres con casos de tortura. Es decir, lo que se hace dentro de la delincuencia organizada se está utilizando sobre algunas mujeres, así como casos de trata sexual. Resaltó que siguen los feminicidios, los cuales no han podido ser frenados con las políticas públicas implementadas. Y bueno, a raíz de la conmemoración el pasado domingo del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, ¿cuál es la evaluación que haces tú, Jorge, en torno a el despertar de muchas mujeres para denunciar todos estos tipos de delitos? Pues como sociedad tenemos un gran compromiso de, primeramente, no juzgar a esas mujeres tan valientes que se atreven a denunciar pues a esas personas que abusan de ellas de una u otra forma. Lamentablemente en nuestro país la educación machista, el sistema en el que hemos crecido durante tanto tiempo, permite o pareciera que justifica ese tipo de actos, incluso la misma violencia que se ejerce en la familia, con los hijos, con las esposas. Consideramos que es normal, natural, y el que esas mujeres valientes salgan, marchen, denuncien, exijan, busquen que esos derechos que lamentablemente fueron amenazados durante tanto tiempo, pues tengan una respuesta, pero sobre todo un antecedente para esas mujeres que aún siguen lamentablemente en esa situación, y que por miedo, incluso por temor a ser asesinadas o porque le pase a sus hijos, que creo que
es algo complicado, y Amnistía Internacional lo dice en su informe. O sea, las mujeres comúnmente no denuncian por temor a que eso que les pasa cotidianamente a ellas les pase ahora a sus hijas o a sus hijos, y entonces ellas prefieren seguir siendo abusadas a que les pase a sus hijos, ¿no? Entonces, el punto aquí es que como sociedad tenemos un compromiso con quienes se atreven a denunciar, pero también con quienes sabemos que pasan por esta situación, y hay que sumarse a participar, no solamente en las marchas, sino creo que cada uno puede aportar de distintas maneras en este movimiento, porque al final es una situación en la que todos estamos involucrados, y al ver el informe del Centro PRO, pues habla de una situación que se vive cotidianamente en nuestro país, y que probablemente, más que ser ciegos, desconocemos la situación por no estar involucrados en este sentido, pero es preocupante que una mujer que se dedica a trabajar en una fábrica, una mujer que iba pasando por la calle, una persona que tenía un negocio, por ejemplo, de frutas, y que de repente llegue una corporación, le parezca que es atractiva, le parezca que se la puede llevar, o puede abusar de ella, o que puede ser una violación tumultuaria, que eso es algo lamentable y que viene parte del informe, pues es delicado, porque ¿quién tiene esa capacidad de decidir qué hacer o qué no hacer con otra persona, ¿no? Y eso es lo que genera pues una tristeza ante esta situación, pero también una lucha digna para que esas 26 mujeres que aún continúan presas puedan recibir justicia y puedan recibir, como bien dice el informe, ¿no?, con la cara en alto, poder salir y poder ver al mundo a los ojos sin saber que ellas le deben algo, pero sabiendo que la sociedad les debe algo por esta situación. Y seguir levantando la voz por todas esas mujeres. Y otro tema también que concierne a los jóvenes y que me gustaría conocer tu opinión es que en Coahuila más del 25% de las mujeres entre 15 y 24 años son ninis, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. A nivel nacional la proporción es ligeramente superior. Por cada hombre que ni estudia ni trabaja hay entre 3 y 4 mujeres en esta situación. Más que un término peyorativo, ahora la palabra nini representa una preocupación internacional. De acuerdo con la ONU, los jóvenes entre 15 y 24 años que están desocupados por años son un reflejo de la pobreza, la marginación, el desempleo y el empleo informal, la deserción escolar y otras carencias sociales. Es lo que dice esta nota, en el que por cada hombre que ni estudia ni trabaja hay entre 3 y 4 jovencitas, Jorge. Es un tema delicado. Siempre hablar de los ninis es un tema delicado, porque hay quienes consideran que hay oportunidades siempre para trabajar y para estudiar, y que el que no quiere es porque no lo desea, pero hay que hablarlo desde un contexto tanto social y político, ¿no?, y económico, que es en el que nos encontramos los jóvenes en este momento, y es que la realidad es que las oportunidades no son igual para todos. O sea, hay un pequeño grupo de la población que es joven, que tuvo la dicha de estudiar tanto en una universidad pública, y todavía una mayor dicha quien puede estudiar en una universidad privada, pero hay que reconocer que hay quienes no tuvieron la oportunidad, y no porque no quieren, sino porque las circunstancias no lo permitieron, y las condiciones también de trabajo pues no alcanzan, ¿no? A esto le podemos sumar un contexto social donde también los jóvenes estamos viviendo una situación de depresión y de desear el suicidio, y que es una situación complicada, pero sobre todo el pensar en la economía. Hay una estadística que se arrojó hace 2 semanas, donde los millennials, esta generación de nosotros los jóvenes, pues ni siquiera tenemos la solvencia económica como para poder decidir el salir de nuestra casa, ¿no? Que el salario que comúnmente se gana no nos permite poder desarrollarnos más allá de esa comodidad que se puede generar en nuestra casa con nuestros papás. Pues no hay una solvencia económica, y si a esto le sumamos el tema machista, misógino, por el cual las mujeres a veces son poco valoradas, y que al final existe esa brecha salarial entre hombres y mujeres, pues es por eso que considero que esto que se habla de las mujeres que tienen un índice mayor para ser ninis, pues es parte de este contexto, de estas circunstancias,
que complican la situación y que yo considero que aquí hay 3 factores principales que tienen un gran poder para poder hacer una diferencia. En primer lugar, las universidades tienen un papel fundamental con los jóvenes desde una perspectiva de educación y de apoyo con financiamiento y becas. Desde una segunda perspectiva tenemos al sistema empresarial, que el sistema empresarial tiene un compromiso fundamental con los jóvenes, pero fundamental en el sentido de que no solo es dar la oportunidad, sino realmente el poder dar las condiciones para que el joven se pueda desarrollar. Pero en tercero, obviamente, es nuestra generación, ¿no? Esa generación que ha crecido con el que considera que todo lo merecemos, pero que también hay que tener el esfuerzo y la lucha por conseguir las cosas, ¿no? Es complicado, como lo comentaba en un inicio, la situación entre un grupo y otro, pues hace una diferencia que puede ser muy pequeña, pero que marca la vida. Claro. Muy bien, Jorge, ¿algún punto de contacto? Claro que sí, me pueden seguir en Twitter, @JorgeInformando, en Facebook, Jorge Saucedo. Gracias, Jorge Saucedo.